Soy Adrián Soler, parte de la red de OBI21 Roots. Represento a uno de los nodos en el territorio que se llama Campo Vivo. Es una empresa que está en Provincia de Buenos Aires y parte de Río Negro y La Pampa. Y estamos continuando con un ciclo de, de webinars que enfrenta los análisis de los sistemas ganaderos que se están llevando adelante en la región, en Argentina. Y ya se han presentado modelos para ovinos y estamos ya en el segundo capítulo de ganadería bovina de cría. Puntualmente es un webinar sobre ganadería de cría en sistemas de la región pampeana y extrapampeana, pero enfocada más en la región pampeana. Bien, vamos a pegar un primer enfoque en los sistemas de cría, como se están llevando en los últimos tiempos, en las últimas décadas en nuestro país. Vamos a pegar un vistazo de la situación real. ¿Se ve, Maca, en la pantalla? Sí, perfecto. De la situación em, productiva en este gráfico desde el punto de vista de... Perdón que estoy corriendo una barra. Desde el punto de vista de la evolución de los rodeos en cabezas, y lo que podemos ver es que si bien hubo una tasa de crecimiento desde fines del siglo XIX al 1,5% anual, a partir de un punto en la década del 80 comenzó a haber un estancamiento en cantidad de cabezas que nos dejó en los alrededor de 50 millones, más o menos algunos millones pocos, año a año, pero ya llevamos más de 40 años con una situación de estancamiento si evaluamos el número de vientres. Estos son datos de 2012. Y si miramos desde el punto de vista de la producción de carne consecuente, ocurre lo mismo. Llevamos ya también alrededor de 40 años estancados en valores de alrededor de 3 millones. De hecho, el año pasado la producción en toneladas fue de menos de 3 millones, 2.800.000 aproximadamente. Si bien no somos expertos en análisis del negocio de la carne, estos son datos fríos y es lo que está ocurriendo. Si hacemos un paneo en escala geográfica territorial, podemos ver que en estos últimos años ha habido un cierto desplazamiento del negocio, de la actividad de cría, que fue a costa de lo que ocurrió en la región pampeana principalmente. Hubo un 4 y pico por ciento de cabezas que se desplazaron y ese desplazamiento fue principalmente a Noa y Guinea. Mm, Hablando de vientres y no de otras categorías. Cuando miramos, haciendo foco en las categorías de recría e invernada, no hubo tal desplazamiento, simplemente las categorías de invernada siguen migrando hacia los feedlots, hacia encierres. Entonces, creemos oportuno que ese nivel amplio de estancamiento que venimos teniendo desde hace 80 años sea analizado. Entonces, intentaremos desplegar este árbol de los porqués ocurre ese estancamiento. Y comenzamos con una de las causas que identificamos, que es el margen bruto en la actividad cría, que está siendo el más bajo de todos los márgenes brutos que hay en las distintas actividades en la región pampeana. Hay un rango de 80 a $110 por hectárea de margen bruto que no compite, hace que esa actividad no compita con ninguna otra. Cuando desglosamos las razones de esos niveles de márgenes brutos, identificamos como primer término de la ecuación la carga animal. En, en región pampeana y puntualmente en Cuenca de Salado, donde se ubica el mayor porcentaje por región de vientres del país,
la carga es del 0,7 equivalente vaca por hectárea. Esa es una carga baja, y esa carga baja, cuando identificamos las causas, está en gran medida debida a una muy baja productividad o producción de pasto de todos los recursos forrajeros en que se sustenta esa actividad, que en general son campos naturales y praderas, inclusive praderas naturalizadas. La razón para seguir con este árbol de la baja productividad de los recursos, en general, está basada en esto, en que hay todavía sistemas con pastoreo continuo, y si no es continuo el sistema de pastoreo, hay rotaciones, pero con una aceleración, con una periodicidad muy acotada en el tiempo, lo que determina esa baja productividad. Si vamos a otro término de la ecuación, además de la carga, encontramos también que por vaca, por vientre, hay una baja facturación en pesos por cabeza, que también si investigamos las causas se debe principalmente a los bajos índices de procreo, preñez, destete. Pero seguimos, y esa baja producción por vaca, esos bajos índices de destete, vienen atados a que la vaca llega con una condición corporal deficiente al parto y por lo tanto al servicio, y eso empieza a determinar bajos porcentajes de preñez. Y también podemos identificar que hay una baja adopción de manejo propuesto desde INTA, desde hace 50 años, y no se ha generalizado ese paquete de prácticas de manejo que podrían haber contribuido a la mejora de los índices de procreo. Luego, como otro aspecto, en otros sistemas que fueron intensificándose, también encontramos que contribuyeron a que ese margen bruto sea bajo, porque pudieron haber aumentado la producción, pero a costa de un incremento muy, muy significativo de los costos de alimentación. Entonces los márgenes brutos no mejoraron. Si queremos poner una imagen representativa de lo que ocurre al menos en Cuenca del Salado, eh, podemos poner esta foto de un pastizal con una bajísima oferta forrajera, con algo de pasto seco y mucho suelo desnudo. Eh, Esto normalmente se da enfrentando el invierno, en medio del invierno, a la salida del invierno, y a veces también en plena primavera, cuando, cuando miramos desde la ruta es lo que normalmente vemos. Y bueno, seguimos con un aspecto que es crucial también, que es el factor comercial o el grupo de factores comerciales que están afectando el negocio de la cría. Para poner una pata más, la comercial, en el análisis del escenario del negocio de cría. Y sabemos que estamos asistiendo a un aumento de la demanda de los principales países en niveles de población del mundo, sobre todo China, y sabemos que esa demanda existe, está aumentando, hay más gente en China que está accediendo a niveles de ingresos superiores, lo que determina una mayor demanda de proteínas animales. El hecho de que haya más demanda no quiere decir que sea selectiva. Esto está traccionando algunas de las categorías que se producen en el negocio de cría, como la vaca de refugio. Sabemos que la actividad de cría, como todas las actividades económicas, pero estamos analizando esta, están altamente afectadas por decisiones macroeconómicas y de macropolítica que han sido bastante inestables en los últimos años, sin entrar en ningún análisis extra negocio de cría. Cuando abrimos el abanico del análisis, también nos encontramos con que el sector, en general, la ganadería, pero también la cría, está en una situación de ser acusada, de ser culpada por muchos grupos y gran parte de la sociedad, que sigue atando el efecto de la ganadería tal cual se desarrolla hoy, con el problema ecosistémico global que tenemos, puntualmente con el cambio climático y la acumulación de gases de efecto invernadero. Obviamente no solo dióxido de carbono, sino también metano derivado de las fermentaciones entéricas de los vacunos. Eso está desincentivando el consumo en alguna medida que se nota.
Ahora, hagamos un zoom, en enfoque más fino en si eso es correcto o no. Y cuando hacemos eso detectamos que la carne vacuna es la que más huella de carbono tiene en el mercado. Esto es un, un dato que nos pone en una situación de riesgo en los próximos años. Y claro, hay atado a las nuevas formas que va tomando la sociedad, no tanto como, no solo debido a la juventud, pero en gran parte debido a la juventud que se ha vuelto vegana, basada esa decisión en una cantidad de movimientos veganos que también están siendo apoyados por celebrities y por influencers, eh, que hasta proponen, inclusive desde algunas instituciones, la disminución del consumo de carne vacuna. Entonces, cuando queremos analizar qué pasa a nivel de un predio y de las producciones que puede llevar adelante, esto es un estudio de 2019 hecho en un predio de Estados Unidos, en Georgia, en el que muestra que cuando medimos emisiones de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono sobre todo, nos encontramos con que en los sistemas convencionales, no en este sistema puntualmente, pero en los sistemas convencionales, la huella de carbono de la carne vacuna, tal cual se produce en los sistemas tradicionales, está en más de 30 kilos de dióxido de carbono por kilo de carne. El, el causante de esta enorme huella de carbono es que desde que una vaca se preña hasta que hay un novillo que está en el peso de faena, hay mucho tiempo, con muchas emisiones, y cuando comparamos ese modelo con cualquier otro modelo de producción de carne, sobre todo con los monogástricos, pollos y cerdos, vemos que hay una diferencia muy grande, hay 6 a 9 kilos nada más de emisión de dióxido de carbono por kilo de carne producida. Esto cuando comparamos con hamburguesas a base de soja, sigue siendo alto. Estas hamburguesas están en 4, 3 kilos y medio. El grano puro de soja también tiene una huella de 2 kilos por kilo de producto. Entonces, vuelvo al análisis que se hizo en este campo en Georgia, Estados Unidos, y cuando a todas las emisiones de un ciclo de vida de un vacuno le agregamos las emisiones de la propia actividad de producción, esto es todo lo que significa actividades del campo, las emanaciones de heces, respiración de bacterias, etcétera. Pero además lo comparamos, lo equilibramos con el análisis de cuánto se puede secuestrar en un sistema regenerativo, nos encontramos con que las cuentas se dan vuelta y esa carne producida pasa a ser carbono negativo, esto es, secuestra más de lo que emite, en un nivel de 3,5 kilos de dióxido de carbono por kilo de carne. Cuando nos vamos ya al negocio, esto es una modelización a gran escala. Las actividades ganaderas de cría en un modo extensivo, tal cual conocemos a escala de predios chicos, medianos y muchos de los grandes, pueden estar en alrededor de $100 por hectárea, cuando analizamos el margen bruto, y un intensificado puede llegar a estar en $150 por hectárea. Esto está afectando directamente, ya lo podemos analizar después, a los campos más chicos en escala, ya que pueden no estar cubriendo o las necesidades de retiro de los propietarios o los costos fijos directamente. Hoy los modelos que podemos analizar de cría son primero este extensivo que se vino dando desde varias décadas atrás, basada en el recurso forrajero campo natural, con pastoreo continuo o casi continuo, con servicios muy largos, a veces continuos, en sistemas en los que no había destete controlado, sistemas en los que no había o no hay
detección de preñez aún y con sistemas que incluyen animales de un frame moderado. Esto es algo grandes. Luego pasamos a sistemas que entraron en el paquete de propuestas de la Reserva 6 de 1973, que difundió sobre todo el ingeniero Jorge Carrillo, que proponía un reemplazo parcial de los campos naturales que ya no estaban siendo productivos por pasturas fertilizadas, con fósforo con nitrógeno. No cambió mucho, no se analizó en profundidad si el pastoreo continuo, es más, había trabajos que concluían que el pastoreo continuo y el rotativo no tenían mucho efecto en producción de pasto. Sí se proponía un servicio estacionado a 3 meses, 90 días, y un destete también controlado alrededor de los 180 días. Se proponía un tacto rectal para diagnosticar problemas sanitarios y para poder administrar mejor los recursos forrajeros, y se trató de sugerir un frame más moderado, un poco más moderado que el que veníamos teniendo en la raza británica. Luego se ubica también un modelo intensivo que tuvo muchos adeptos, que es el que están llevando adelante los campos que consideramos hoy en nuestro ambiente, los campos de punta, que fueron también reemplazando cada vez más los campos naturales por pasturas fertilizadas, por verdeos de invierno y de verano, y con suplementaciones estratégicas y permanentes en los periodos de déficit del balance forrajero, con suplementos tanto en grano como en silajes, como en rollos. Eh, los pastoreos pudieron seguir siendo continuos, de hecho hay una lógica de pastoreo que sigue siendo de retornos muy rápidos a los lotes. Hay una propuesta de servicio estacionado que se mantiene, lo mismo que el destete a 6 meses. Hay una técnica que se incorporó también, que es tenida en cuenta ante casos de emergencia, sobre todo, que es el destete precoz, o hiperprecoz inclusive, se hace tacto rectal también, y se va tendiendo en partes a cruzas con cebú y a lo que llamamos el new type en cuanto a genética. Si queremos continuar con un análisis profundo de las razones del negocio y del estancamiento en este momento, que determinan ese margen bruto relativamente bajo, podríamos hacer un análisis bajo la propuesta de manejo holístico, que tiene esta mirada de que, perdón, todos los recursos forrajeros con los que contamos son derivados de la energía casi infinita del sol, y esa es la primera pata de nuestro negocio. Pasa a ser la segunda pata cuando ese recurso forrajero es convertido en el producto que nosotros estamos llevando adelante con nuestra actividad, sea lana, leche o carne. Y finalmente cuando ese producto es transformado en dinero y aparece en nuestras cuentas en los bancos. Ese proceso, con esas tres conversiones, siempre, todos los años, va teniendo uno que es el más débil, que es el que permite que esa cadena se rompe y que cuando nosotros lo atacamos, podemos destrabar el negocio en su conjunto, potenciarlo y mejorar los indicadores económicos. Esto es lo que llamamos el eslabón débil de alguno de estos procesos. Si queremos ya adentrarnos en la propuesta de manejo holístico, tenemos que saber que hay procesos únicos en el manejo holístico, y el primero que queremos por lo menos nombrar es que todas las decisiones, todos los procesos de toma de decisiones se corren un poco de los tradicionales modelos de toma de decisiones y empiezan con una definición de un contexto holístico, que incluye la forma en que queremos tener recursos, la forma en que queremos tener de vida y de calidad de vida de todo el equipo de trabajo, y hasta de qué paisaje queremos tener. Esa es la primera pata, el manejo holístico, y si ya nos adentramos en lo que es el pastoreo y el negocio en sí a campo, proponemos que la producción de pasto esté basada
mucho más que en verdeos, en pastos perennes, sean naturales o implantados, que la diversidad se promueva, que esa diversidad esté arriba del suelo, implica que también esté debajo del suelo y eso nos da más estabilidad. Cuando hablamos de diversidad también incluimos a los árboles en el paisaje. Y la herramienta que promovemos es una planificación del pastoreo con sus propios criterios 2 veces al año. Entonces, la velocidad de rotación, cuando hacemos planificación del pastoreo, cambia, pero cambia en función de criterios previamente definidos, muy estudiados, muy experimentados a escala global, que tienen que ver con el alargamiento de los tiempos de descanso según los recursos forrajeros que tengamos en el campo, las especies claves y la época del año. Y no solo eso, sino que también proponemos que las pasadas con los animales por cada parcela, por cada potrero, no termine con una intensidad muy alta, sino que por lo menos sea leve o moderada. Cuando hacemos manejo holístico, nos proponemos que la carga que un productor decida poner en su sistema esté relacionada a la receptividad. Esto es, hay un momento en el año en que hacemos un ajuste de carga atada a la receptividad que estimamos que va a tener ese sistema. Otra pata es el manejo que hacemos de vaca, de la condición corporal de la vaca, para ajustar los ítems que contribuyen a su nutrición y que llegue bien tanto a situación de parto como a un nuevo servicio. Las propuestas válidas del planteo de INTA, de destete de 6 meses y de tacto y un plan sanitario ajustado al campo siguen vigentes. E incorporamos un ítem que está en boca de todos, que deberíamos contemplarlo con más frecuencia también, que es el de bienestar animal. Todos sabemos que en ganadería vacuna o cualquier ganadería tenemos un animal que termina siendo matado para que su producto carne sea consumido por el ser humano. Pero que eso que no es evitable, proponemos que para atrás en la vida del animal sí tenga una correlato con una buena vida, con un bienestar en todos los aspectos, tanto de que nunca le esté faltando comida, que tenga agua suficiente todo el año, que tenga su sombra, que tenga un buen trato en todas las situaciones y eventos por los que tenga que pasar en su vida. El punto genética se puede mejorar. Hay ya líneas de genética que están yendo hacia una validación de que hay selecciones hacia sistemas pastoriles que pueden ir en parte en conflicto con el proceso de engorde que lleve adelante la otra actividad. Pero no nos vamos a detener tampoco acá. Y queremos presentar también 2 puntos que pueden ser diferenciadores de los modelos tradicionales de cría, que son la posibilidad de comenzar a tener en breve productos diferenciados, esto es un kilo de carne, un kilo de lana en otras actividades, que provenga de un campo que se esté regenerando. Esto es una mirada que cada vez más consumidores están teniendo sobre lo que están eligiendo en la góndola. Y si bien hoy en la Argentina puntualmente hay nichos muy específicos, ese mercado creemos que va a estar creciendo de manera exponencial. Y el otro, agregado afuera de las tranqueras afuera, y ya está siendo una realidad prácticamente, son los mercados de carbono. Digo prácticamente porque vamos a analizar un poquito más adelante que esto está con una vigencia aunque no se concretó todavía en la práctica. Pero lo vemos en el tercer bloque. Entonces, bueno, simplemente queremos repasar esto de que el negocio de la cría pasa en primera instancia por la carga animal, en segunda instancia como el tercer término más preponderante de la ecuación es lo que la vaca facture, eso nos da el ingreso total y a eso cuando le descontamos los costos de alimentación y otros costos variables, sanidad, reproducción, nos da el margen bruto. Cuando hablábamos hoy de carga, queremos reforzar el concepto de que la carga es
un atributo que muchas veces se define en función no de la receptividad o de aspectos técnicos, ambientales y económicos, sino en función de otros aspectos. Puedo nombrar algunos como hábitos u objetivos definidos previamente por el productor en cuanto a cantidad de vacas que quiere tener en su campo, o por que financieramente está preparado para hacer una retención mayor a partir del destete o de refugos de vacas, etcétera, de vacas vacías o que no presentan ternero al final de la aparición. Y esa carga se va acumulando y no tiene relación con la receptividad real del sistema. Entonces, eso nos pone en esta situación de la izquierda, en muchísimos casos, en la práctica de nosotros cuando vamos al campo, en el 90% de las situaciones de diagnósticos nos encontramos con este escenario de la izquierda, con cargas que están sobrepasadas de la receptividad del campo. Eso es lo que llamamos conversión de recursos, es decir, no estamos permitiendo al sistema, a la estructura forrajera del campo, que aproveche al máximo la energía del sol porque estamos con muchísimos animales encima y no le damos respiro. Vamos a ver unos gráficos un poco más adelante. También cuando estamos con una carga muy ajustada, estamos con un problema de conversión de recursos, esos serían los eslabones débiles. Y cuando estamos en la situación opuesta, con mucho más pasto que animales. Esto es un análisis en días animal o en raciones o en equivalente vaca por hectárea, que nos dice que hay más raciones de oferta que de demanda. ¿Podemos decir que es un problema? Bueno, no, tenemos opciones. Podemos aumentar la carga trayendo animales de afuera, podemos tomar otras decisiones. Y claramente no estamos convirtiendo nuestro recurso forrajero, que ya fue producto de esa energía solar casi infinita, a el producto que nosotros deseamos comercializar. Entonces, ¿es posible producir más pasto a menor costo? Bueno, ajustando los tiempos de descanso con una planificación de pastoreo holísticos es posible. Proponemos, por otro lado, la implantación, en el caso de que haya que implantar, cuando venimos de verdeos o de agricultura, pasturas polifíticas, esto es, con muchas especies y o con muchas variedades. En muchos campos ya se están haciendo siembras de pasturas de 9, 10 u 11 especies o variedades diferentes. Esto apunta a biodiversidad, pero también a una estabilidad que se condice con la biota del suelo, que nos da mejores estrategias para que ante eventos climáticos ese recurso forrajero esté siempre productivo. Y tratamos de evitar los verdeos anuales de invierno y verano y todo lo que sean reservas de alto costo. También tratamos de evitar los rollos, en parte por los costos, en gran parte por los costos y en parte porque a veces es un trajín para la gente. Por lo tanto, estamos tratando de disminuir todo lo que es insumos y también labores, eh, insumos químicos que sabemos que tienen algún efecto determinado sobre la biota del suelo y sobre el ecosistema. Entonces, para graficar lo que hablábamos recién de carga y receptividad, cuando nosotros miramos esos potreros tan pelados en gran parte del año y lo modelizamos, eh, sabemos que la receptividad de esos sistemas no pasa a los 0,6, 0,7 equivalente vaca por hectárea por año promedio. Y la razón en términos de un análisis de dos variables, esto es tiempo a partir de un día cero de crecimiento, que puede ser principio de septiembre o principio de octubre, de acuerdo en qué latitud nos estemos ubicando, y a la izquierda, en el eje de la Y, los kilos de materia seca por hectárea totales en cada evaluación, vemos que hay un aplanamiento permanente de las curvas de la curva de producción. Esto es, no damos oportunidad, chance, no damos oportunidades a las plantas individuales a que se expresen, porque siempre hay animales que están quedándose mucho tiempo en un potrero o volviendo demasiado rápido al mismo potrero. El patrón es ese, no pasamos nunca de un stock de
más de 1000 kilos por hectárea. Entre 1000 y 2000 kilos ya una posibilidad lejana en esos sistemas. Entonces, para graficar la propuesta de manejo holístico con pulsos planificados de pastoreo, esta sería la situación. A partir del punto cero de crecimiento, en la estación de primavera, tenemos pulsos largos al inicio de la primavera, permitimos la instalación de las especies valiosas, recién ahí se pastorea y tratamos de definir un remanente relativamente alto, y luego en sucesivas pasadas, en el tiempo, durante la estación de crecimiento, fines de primavera, verano, otoño, los descansos son bien largos y logramos estos pulsos de un crecimiento exponencial, acumulativo, que nos pone en este lugar de producción de pasto de stock cuando vamos al campo de 2500, 3000, 4000 kilos de materia seca por hectárea en las parcelas a las que vamos a entrar. Esto cambia radicalmente la matriz de todo el ecosistema, atendiendo a que lo que vemos arriba, esos 4000 kilos de materia seca arriba, expresados en hojas, en tallos, en falsos tallos, en espigas, en hojas muertas, en lo que sabemos que produce un pastizal, también se da debajo del suelo. Acá hay una comida, un recurso mucho más significativo que en la situación de la izquierda, para bacterias, hongos, insectos, ácaros, lombrices y toda la mesofauna que tenemos en el suelo, que son los que en definitiva van a estar transformando toda esa materia orgánica de un tamaño grande en términos de partículas a ácidos húmicos, fúlvicos, que son los que en definitiva van a estar en el suelo, representando la materia orgánica que queremos aumentar por miles de años. Nosotros ahora vamos a pasar a un análisis modelizado de margen bruto. Si quieren, hacemos un corte de 5. Macarena, estoy a Dale, disposición. dale, hagamos ahí un corte de 5, volvemos y 38, ¿te parece? Dale, Ah, y nos buenísimo, bromamos. dale, perfecto. Gracias. Bueno, retornamos. Este bloque va a ser el bloque en que vamos a analizar un poco más en profundidad el negocio de la cría mediante la herramienta de margen bruto. Entonces, empiezo preguntando, ¿qué es margen bruto? El margen bruto, por definición, es eh, es un indicador que se toma a partir de los ingresos que genera una actividad, que se llaman ingresos brutos cuando multiplicamos el producto por el precio, y se llama ingreso neto cuando a ese ingreso bruto le descontamos los gastos de comercialización. Entonces, el margen bruto, por definición, es el ingreso neto al cual le descontamos los gastos en que incurre el productor cuando desarrolla esa actividad. No los gastos fijos, sino los gastos variables de esa actividad. Y tiene una gran característica, que es que nos permite tomar decisiones. Es una herramienta, un indicador que nos permite tomar decisiones. ¿Qué tipo de servicio nos presta esta herramienta de margen bruto? Nos permite aislar el negocio puntual que queremos analizar de otros para llevarlo a el número en pesos o en dólares o en la moneda que queramos a unidad de superficie. Pero sobre todo nos aísla el análisis de un negocio. Esto nos habilita a que podamos hacer comparaciones que sean válidas para tomar decisiones. Las comparaciones pueden ser, por ejemplo, con otras alternativas tecnológicas, con, con diferentes incorporaciones de procesos de insumo, procesos o insumos, comparaciones en el tiempo para nuestros propios sistemas o con otros sistemas que nosotros conocemos, vecinos o integrantes del mismo grupo de productores, por ejemplo. Entonces, esta herramienta, al
al poder comparar, permite considerar mejores tomas de decisiones. Estamos en este bloque por presentar una modelización del margen bruto como herramienta. Y la pregunta que me hago es ¿por qué modelizamos? Entonces, la respuesta que encontramos es que cuando quisimos tomar una cantidad grande de datos de márgenes brutos de sistemas reales de producción, nos dimos cuenta de que teníamos unos pocos datos de márgenes brutos de campos reales. Esto es, en gran parte debido a que los productores ganaderos tienen un sistema de cría como base, pero todos los años, o casi todos los años, y la inmensa mayoría de los productores, agregan la actividad recría o engorde de parte de las categorías resultantes del negocio de cría, como pueden ser terneros o terneras de destete, o vacas refugo, a veces toros, que constituyen otra actividad independiente de la cría, porque ahí estamos agregando kilos a una categoría que ya salió como producto de la cría. Entonces, esa, ese agregado de la actividad engorde o recría debería contemplar que se registre la superficie utilizada por esa actividad nueva, recría o engorde, para poder aislar a su vez el recurso tierra utilizado. Entonces son pocos los campos que puedan llevar ese registro, que pongan recursos y tiempo a llevar esos registros. Cuando los tenemos, los estamos usando para refrendar los resultados de la modelización. Esa es la razón primaria. Y también modelizamos porque al salirnos de los sistemas reales, que como dijimos son pocos en proporción al universo de productores de cría, podemos analizar una gran cantidad de datos y cambiar las variables críticas que creemos que definen el negocio de cría. Todos sabemos que las planillas de cálculo nos permiten hacer estos análisis muy fácilmente sin estar probando en el campo. Entonces, usamos esta metodología de modelizar por estas razones. Luego, eso, como decíamos antes, nos permitiría tomar mejores decisiones, optimizar el uso de los recursos y mejorar nuestro negocio en general. Entonces ahora me meto de lleno en la modelización que llevamos adelante y quiero agradecer al equipo de nuestro nodo Campo Vivo que contribuyó con esta modelización y a Gerardo Fioriti, al ingeniero Gerardo Fioriti de Balcarce, que también me ayudó con sus propios datos y con la experiencia y profesionalismo para realizar este análisis. Los supuestos que consideramos para este análisis necesarios porque si no tenemos supuestos podemos estar contaminando, entre comillas, el resultado por estar abarcando o demasiadas ecorregiones o demasiadas escalas con distintos sistemas de gastos o capacidades de logística y de trabajo. Entonces, acotamos el análisis a estas situaciones que presento ahora. Para un campo típico de la cuenca del Salado, en la región pampeana de la Argentina, para un campo que viene con el método de ajustar la carga a la receptividad, esto es, asumimos que el campo tiene la carga con un ajuste a la receptividad y no está pasado, y que tiene esta escala de 700 vientres, que tiene su servicio estacionado y que cuenta con 2 personas en esa escala, es algo que en la realidad ocurre, fijas, pero para los trabajos eventuales contrata jornales, personas y paga jornales. Eh, Estamos incluyendo el costo del personal en el costo directo, esto es lo que está haciendo CREA cuando hace este tipo de análisis. Es decir, el personal no va a gasto de estructura, sino que toma el total o la proporción que corresponda del costo de personal a la actividad cría. Eso es lo que hicimos acá. Y consideramos que el ternero se vende al destete. Si hay una recría, como dijimos al principio, va a otra actividad.
Lo mismo con la vaca refugo. Esta vaca sale como está al momento del tacto del sistema cría y se evalúa en cuántos kilos tiene y qué precio puede tener en esa categoría comercial. Estamos modelizando bajo un par de supuestos de precios. Esto fue armado a fines de agosto, no se actualizó, puede haber algunas variaciones, pero no va a modificar lo sustancial del análisis. Entonces este es el precio que tomamos para macho y tomamos un tipo de cambio oficial de 950 pesos por dólar. Cuando ya tenemos esos supuestos definidos, nos propusimos en el equipo analizar una cantidad de variables que las definimos por un montón de razones, pero acá hay metido experiencia y previos análisis en el tiempo que nos permiten decir que estos son los ítems, las variables, los atributos del sistema que pueden modificar el negocio. Entonces nos volcamos a analizar estos atributos, estas variables. Peso de vaca adulta, edad del primer servicio, qué porcentaje de destete está teniendo ese campo, qué peso al destete, y por último analizamos con qué carga se está manejando ese campo modelizado y de qué modelo proviene esa carga. Si es natural, si es con agregados de insumos, si es manejo holístico y algunas otras. Para cada variable pusimos estos rangos de análisis que son, en el caso de vaca, del peso de vaca, nos propusimos un peso relativamente bajo de 400 kilos y uno quizá extremadamente alto de 550, como para que nos sirva para un análisis en casos extremos también. El ítem de edad del primer servicio lo pusimos en 15 meses para los más avanzados que puedan llegar con un adecuado peso de la vaquillona al primer servicio a 15 y lo comparamos con el servicio a los 2 años de la vaquillona en octubre, en primavera. Y modelizamos sobre 5 situaciones de porcentaje de destete, entre un extremo, pero que es bastante normal, de 65%, hasta un 85% con escalones de 5 puntos. El 85% es un tope que encontramos en la realidad. Muy pocos campos en algunos años pasan el 85, pero los campos mejor manejados en términos de sanidad y balance forrajeros no están pasando en promedio de 85 puntos. También pusimos casos extremos para peso al destete, pero arrancamos con 160 kilos, que nos parece que es bastante normal también. De hecho, en casos de años climáticamente adversos, son los pesos de destete que obtenemos en la mayoría de los sistemas en la cuenca del Salado. Y nos fuimos a analizar los pesos más deseables, de 180 a 200 hasta 220 kilos y con un extremo de 240 kilos. Bien, cuando analizamos la variable puntual de carga y el modelo atado a esa carga, definimos 8 situaciones. La primera es una situación de receptividad de 0,6 equivalente por hectárea año, que podríamos llamarla una receptividad convencional de campos extensivos de diferentes escalas, pequeños y también grandes, en los que se come lo que viene, se pastorea lo que viene, y no se han hecho inversiones ni de tipo de insumos ni de procesos. También hay situaciones de campos con 0,7, algo mejorado, sea por suelos o por historia o por mayor dedicación. También lo vamos a considerar. Vamos a considerar una carga de 0,8 que viene desde una carga natural de 0,7 por el manejo que traigo por el suelo y a la cual el productor decide estratégicamente agregarle sorgo diferido para un momento del año estratégico que es antes de la aparición. Concentrar la vaca en ese recurso y descansar el resto del campo, y eso me agrega en el año un 0,1 equivalente vaca por hectárea, por eso llega a 0,8. Luego, a ese 0,8 mejorado convencional, de un campo que pueda estar con algún estiramiento de los tiempos de descanso, con algún manejo previo mejor o con algún suelo en proporción mejor, un productor le agrega el mismo manejo de sorgo diferido para concentrar la vaca antes de la aparición
y agrega para sostener una carga de un equivalente vaca objetivo una cantidad de rollos necesaria y que constituye en el año un aporte de 0,1 equivalente vaca por hectárea. Esto puede ser rollos en preparto o a veces en plena aparición, generalmente en otoño-invierno. Lo vamos a comparar con el modelo de manejo holístico de un equivalente vaca por hectárea sin aporte de insumos, ni labores, ni suplementación. Esto, ¿por qué lo ponemos? Porque son casos reales con los que contamos desde hace 6 años en Cuenca del Salado. Entonces nos permiten saber qué margen bruto tienen. Son sistemas en los que estamos analizando permanentemente los números. Por lo tanto, este es un caso real, más que modelizado, pero lo usamos para comparar. Pasamos a eh, al sexto caso, que sería el mismo manejo holístico al que decidimos aumentar la carga, porque nos parece que el objetivo de 1,1 podría ser mejor negocio. Entonces, reemplazamos algunos campos naturales por pasturas o fertilizamos algunos recursos y nos permite aumentar en esta modelización un 10% la carga. Y pasamos al último modelo, que es el 7 acá, de 1,21 equivalente vaca, al que le agregamos un mayor porcentaje de pasturas, un 60% de la superficie con pasturas. Por último, hay una comparación hasta ahora no realista, que es la que analizamos en el primer bloque, que sería cuando a ese manejo holístico de un equivalente vaca por hectárea le agregamos el resultado del producto de la venta de créditos de carbono, sin modificar la carga. Si estamos de acuerdo con eso, seguimos adelante. La combinación de estas 5 variables por todas las dimensiones en las que lo vamos a analizar nos da 800 datos y esos 800 datos están adentro de esta tabla. Así que voy a pasar, con el permiso de ustedes, a analizar este cuadro base. Este cuadro nos dice que desde, desde arriba, como la fila primera, en verde tenemos las cargas, la secuencia que presenté recién, de izquierda a derecha, desde la convencional de 0,6 equivalente vaca, y así pasando por la de manejo holístico de un equivalente vaca en el medio, y por último la que tiene el agregado de los créditos de carbono. Y a la izquierda están las variables de izquierda a derecha de peso de vaca adulta, por ejemplo, de 400 kilos de peso de vaca adulta acá, eh, a la que desglosamos en 2 edades al primer servicio, y voy marcando acá ya, 2 edades al primer servicio, luego 5 combinaciones de porcentaje de destete, y luego 5 combinaciones en cada una de peso de destete. Eso nos va a dar un universo de datos que nos permite concentrarnos en un análisis recortado. Por ejemplo, si vamos a analizar las primeras 3 columnas de sistemas convencionales, desde 0,6, 0,7 a 0, a 1 equivalente vaca, no, perdón, a 0,8 equivalente vaca con manejo convencional, y con estos datos de la izquierda, pesos adultos de 400 y de 500, y por ejemplo, entremos en una situación particular. Si analizamos un sistema con 400 kilos de peso de vaca, con un entore a los 27 meses, con un porcentaje de destete de 75% y un peso real de 180 kilos, el margen bruto que va a obtener ese campo del negocio de cría serían $126. Estos son dólares por hectárea. Esa es la lógica de este cuadro. Por eso ese color rosita que nos dice algo. Ahora vamos a resumir qué nos dice. El recorte que podemos hacer en lo sucesivo sería de la siguiente manera. Nos paramos en una región en la que analizamos todos los destetes de 70% o menos, o sea, 65 y 70% de destete.
Adentro de este cuadro recortado vamos a tener este universo de datos, que como verán, tiene muchos colores blancos y rosas fuertes, y esos son datos que nos dicen que la mayoría de las situaciones analizadas en este recorte son de márgenes brutos de menos de $150. El 3% de las situaciones, 5 de 160 en este caso, producen márgenes brutos de menos perdón, de más de $50. O sea, la inmensa mayoría de las situaciones en este recorte, con destetes del 65% y de 70%, y con cargas y manejos convencionales, hasta con un equivalente vaca de carga, con rollos y sorgo diferido, nos da esto, que el 97% tienen un margen bruto de menos de $150. Las preguntas las podemos responder al final. Quería seguir evaluando diferentes recortes. Volvemos a este es el cuadro base. Hacemos otro recorte en una región que es la de destetes mayores a 75%, o sea, 75, 80, 85%, y nos quedamos también todavía en las situaciones de carga del manejo convencional de 0,6, 0,7, 0,8 y un equivalente vaca con rollos y sorgo diferido. Este recorte, este escenario, este paquete de datos me dice que de 240 datos que entran en ese recorte, hay 65 que arrojan un margen bruto de más de $150, o sea, el 27%. Esas celdas pintadas en verde son ese mundo, ese universo de situaciones de 27%, de más de $150 de margen bruto. Volvemos al cuadro base y analizaríamos ahora las columnas de manejo holístico de un equivalente vaca más las de pasturas, el manejo holístico de 1 y 1,21 equivalente vaca. Cuando analizamos la región de destetes bajos, del 70% a menos, nos da que la mitad de los sistemas tendría margen bruto de $150 o más. Por eso se ven más verdecitos que rosas o en proporción igual. Esto es bajos pesos de destete, pero con manejo holístico, aunque esté gastando en pasturas, me da una chance del 50% de que me pueda obtener $150 o más. Vuelvo a hacer el recorte, el mismo recorte, el manejo holístico como columna acá, de un equivalente vaca y las dos situaciones de agregado de pasturas, pero en la región de destetes mayores, 75, 80, 85%, y vemos que hay mucho más verde y se refleja en que de las 180 situaciones, 156 tienen un margen bruto mayor a $150, el 87%. Esto es, tengo mucha probabilidad de que si yo hago manejo holístico, aunque agregue pasturas, y si tengo entores de 15 o de 27 meses, no importaría, si tengo vaca más pesada o más liviana tampoco, y tampoco el peso del destete, en el 87% de las situaciones me da un margen bruto de arriba de $150. Si analizamos únicamente la columna de manejo holístico de un equivalente vaca y sin gastar, sin reemplazar naturales por pasturas fertilizadas o no fertilizadas, me encuentro con que en toda la región de destetes, o sea, abarcando todas las situaciones de las demás variables, el 81% de las situaciones me da un margen bruto superior a $150. Esto es, aunque tenga registros de procreo pobres, pesos de destete bajos, alto peso de la vaca adulta, en torre a los 27 meses, tengo chances en el 81% de los casos de que alguna de esas combinaciones me dé un margen bruto de $150 o más. Claro, si me pongo a agregarle el crédito de carbono, me da que todas las situaciones me producen más de $150, por eso están todas verdes. De hecho, hay un promedio de casi $300 con situaciones extremas de $400 por hectárea de margen bruto. Bien, esto es modelización.
quería repasar acá el efecto de cada una de las variables en forma aislada. Esto es, en azul estamos representando la vaca de peso bajo, de un frame de 2, 400 kilos, y en naranjita la vaca más pesada. Es obvio que al retirar requerimientos para mantenerse de una vaca adulta grande, eso nos genera una posibilidad de aumentar la carga, por lo tanto el margen bruto aumenta. En todas las situaciones de destete, de peso de ternero y de carga, el negocio mejora con la vaca liviana. Ocurre lo mismo cuando podemos entorar a los 15 meses con respecto a 27. En todas las situaciones de porcentaje de destete, de peso de vaca adulta, de peso al destete y de modelos de carga, nos da mejor el entore de 15 meses. Ocurre lo mismo obviamente con porcentaje de destete y ocurre lo mismo obviamente con peso al destete. Esto es, cada vez que aumenta el porcentaje al destete o el peso al destete, el negocio mejora, no importa lo que hagamos con las demás variables. Ahora ustedes me preguntarán por qué definimos ese umbral de $150 por debajo del cual los valores estaban en blanco, en rosa o en rosa oscuro y por encima del cual estaban en verde. No es muy complicado. En la escala que estamos analizando, los costos de estructura entre tasa vial, ingresos brutos y otros de la empresa están en alrededor de $70. Cuando a $150 les descontamos esos $70 de gasto fijo, mi resultado operativo es de $80. Esto después tengo que descontarle amortizaciones e intereses para que me quede el resultado por producción, pero con este dato yo ya puedo definir si pago la renta a la tierra o no. Y en este caso la renta a la tierra que me quedaría sería de unos 38 kilos de carne. Entonces, con $150 de margen bruto de la actividad principal cría, no estaría pudiendo pagar un valor de renta a la tierra compatible con la opción de alquilar. Sabemos que no hay campos de menos de, por arrancar con un valor bajo, 60, 65 kilos de carne, y eso sigue corriéndose hacia arriba. Entonces, ese es el motivo por el cual pusimos un quiebre en $150. Vuelvo a analizar las variables y la proporción de impacto en el margen bruto de un extremo al otro. Cuando vemos edad al primer servicio, en todas las demás situaciones, aislando solo edad al servicio, yo puedo mejorar de un extremo a otro un 10% en el margen bruto, casi un 11%. Cuando analizo aisladamente vaca adulta, si me enfoco en bajar el frame de la vaca, proceso que puede llevar tiempo, no tanto como el atributo anterior, edad al primer servicio, podría ser una decisión, si tengo la receptividad suficiente, de un año para el otro. El peso de la vaca adulta lleva más tiempo. Este atributo mejorado de punta a punta me da un impacto mayor, del 17% sobre la situación original de margen bruto. Ahora, el destete, cuando voy de punta a punta, el hecho de poder lograr, por mejorar la sanidad, el manejo, eh, logística, sombra, recorridas, etcétera, llegar a un 85%, a partir de 65%, la mejora en el margen bruto es de 42%. Con peso al destete pasa lo mismo, hasta 220 kilos logramos un 35% de mejora en el margen bruto. Enormes diferencias entre una decisión y otra. Y esto nos permitiría poder decir que en determinados sistemas enfocarse a entorar a los 15 meses con todos los riesgos que eso implica, sería una decisión de menor impacto que actuar sobre aspectos de sanidad y de manejo que me mejoren el porcentaje de destete, por ejemplo. Ahora, la última variable, cuando la analizamos, que serían los modelos de carga y el consecuente manejo que lleva esa carga, y ponemos los valores extremos de margen bruto y ponemos un diferencial desde el 0,6 equivalente vaca por hectárea a los demás, me da que cuando hago manejo holístico, en esta del medio, con un promedio de margen bruto de cerca de $200, la mejora
hacia la comparación de la primera dimensión de 0,6 equivalente es de 84%. Y que no mejora ese porcentaje de aumento de margen bruto cuando agrego pasturas. Al contrario, llego a aumentar el 60% de la superficie del campo a pasturas y me baja el impacto de la mejora de margen bruto a un 59 y pico por ciento. O sea, si yo contemplo las opciones de manejo en función de un universo de otras variables, la comparación con el manejo tradicional me mejora el negocio en un 84%, de $100 a 190. Por supuesto, cuando agregamos negocio de carbono, se dispara la mejora a un 170 y pico por ciento, pero lo analizamos después. Entonces, para volver a llevar un poquito más a tierra y a casos reales, o a un ejemplo que podemos extraer de muchos casos en la realidad, vamos a plantear esta hipótesis. Una empresa que se dedica a cría y que está en esta situación, tiene una vaca liviana de 400 kilos, está haciendo entore a los 22 meses porque adelanta el primer servicio, tiene la chance de que el segundo servicio ya lo pueda hacer con el ternero destetado en la segunda primavera. Es una práctica muy común, muy análoga en números al servicio de 27 meses. Tiene diferencias, pero mínimas. Es un campo que está en 75% de destete, mejorable, y que obtiene un promedio de peso al destete de 180 kilos. Y que a partir de una carga de 0,7 convencional, o 0,7 convencional, aumenta a 0,8 por el agregado de algo de sorgo. Esa empresa tiene, como vimos en un ejemplo, $126 de margen bruto. Bien, ¿le alcanza o no le alcanza? Depende de gastos de estructura y otras variables de la empresa. Ahora, esa misma empresa, vamos a seguir modelizando y diseñando escenarios. Si contrata un asesor que le pueda agregar un valor a esto que estamos analizando, conserva el frame score de la vaca, conserva el primer servicio a los 22 meses, aplica prácticas para mejorar el destete, plan sanitario, controles, recorridas, disminuye pérdidas de preñez a destete, mantiene ese peso de destete porque esto está muy atado a la receptividad, eh, pero logra un equivalente vaca por hectárea de receptividad y por lo tanto de carga siendo manejo holístico. Vimos en la modelización que pasa a $185 de margen bruto por hectárea. Esto es, logra una mejora de $58 con respecto a la situación en la que estaba antes, 78% de la cual se debe al cambio de manejo, de pasar de un convencional gastando en sorgo a manejo holístico. Bien, esta situación, para terminar de hacer un análisis rápido, se da generalmente cuando se toman recetas sin contemplar el contexto o las opciones reales del mercado, y esta carga aumentada en un 9%, 10% de la carga por agregado de sorgo es parte de esa recomendación a modo de receta de sembrar un sorgo para diferido y sostener durante 100 días 100 vacas en 10 hectáreas. Entonces el productor entra en un pequeño gasto, pero que cuando lo lleva al número final, si bien descansa algunos potreros, no le alcanza para elevar la producción forrajera de todo el resto del campo, y a su vez entra en una especie de vorágine de rotaciones en ese potrero del que sale en agosto, septiembre con suerte, con la vaca para entrar a servicio, pero sabiendo que ese potrero tiene que volver a un ciclo de un cultivo anual, y cuando analiza los números le queda en esta situación de $126. Cualquier número que hagamos
con la contratación de un asesor que lo ponga en este nivel de facturación, de margen bruto, perdón, en cuanto a costos, sigue siendo ventajoso. Podemos analizarlo al final. Para concluir en este bloque, queríamos simplemente poner en la mesa que la inmensa mayoría de los sistemas de cría, cuando se aísla el análisis real, no pasan de los $150 de margen bruto y en general están bastante por debajo. Entonces, queríamos poner a discusión que tanto la experiencia en análisis de sistemas reales como en base a esta modelización, podríamos definir prioridades para toma de decisiones o para dónde hacemos foco en las mejoras de nuestros sistemas, con esta secuencia en orden de importancia. Primero, ver qué modelo productivo estamos dispuestos a llevar adelante, por lo tanto, qué carga, luego el porcentaje de destete, luego qué peso al destete y por último, el peso de la vaca adulta y la edad del primer servicio, y no al revés. Esto es, mm, consulten, productores, consulten al mercado sobre las distintas opciones y el grado de adaptabilidad de esas opciones a su propio sistema de producción. No sé cómo vamos, Maca, si querés seguimos, yo estoy para seguir. Dale, O dale, vamos a sigamos. pausa. Bien. Ya comenzamos el tercer bloque que tiene que ver con lo que se llamaban antes servicios ambientales, lo ponemos como para entender de qué hablamos. Si bien esto de servicios del ambiente hacia el ser humano tiene una visión muy antropocéntrica, muy de ponernos a nosotros los hombres en el centro del mundo, y más bien sería una manera de decir más apropiada que pasamos de ser productores a carne, a productores de carbonos, perdón, de carbono, o a productores que monetizan sus procesos ecosistémicos mejorados. El mercado de carbono hoy habilitó a que hace ya un par de años esté vigente en el mercado un programa de, de pago a los productores por cambio de decisiones de manejo, que se llama SARA, de Agricultura Regenerativa de Sudamérica, vigente para Paraguay, Argentina, Chile y Uruguay. No toda Argentina, sino para Argentina menos una parte grande de Patagonia. Está este programa conformado por una empresa nacional que es Roots y por un grupo holandés que es CNG. Y este primer programa de carbono a gran escala que está vigente se diseña para gestionar los proyectos de carbono, uniendo en escala muchos productores, muchas hectáreas, y acceder al mercado voluntario y a la dilución de costos que significa las certificaciones gracias a la escala. Entonces, esta gestión se basa en una plataforma que permite una carga digital de los datos de manejo y de resultantes de los monitoreos ambientales, incluyendo carbono total en el suelo, por muestras en estratos previamente definidos de cada campo, y con una retroalimentación hacia un aseguramiento de calidad, y todo esto termina con una modelización de la posibilidad de secuestro de carbono en un determinado campo de acuerdo a su ecorregión, a las prácticas de manejo que implemente, eh, y que además se va a ir ajustando ese modelo en el tiempo a medida que aumente la cantidad de casos, la casuística en general, y que mejoren los datos de su propio campo. Esa es la lógica de la gestión de datos a gran escala del programa de carbono vigente. Para ir a la parte contractual, esto es eh, el productor se compromete a incorporar cambios de manejo. Esto es, los programas de carbono proponen un cambio de tendencia en el manejo que pase de emitir dióxido de carbono vía degradación de la materia orgánica a secuestro de carbono vía aumentar la producción de biomasa aérea y subterránea y lograr consecuentemente un aumento de materia orgánica en el suelo.
Esto es, propone que el productor se comprometa a regenerar y para ello aplicamos las prácticas probadas de larga data ya en distintas ecorregiones en el mundo de que planificar el pastoreo holísticamente permite un secuestro de carbono. Entonces, hay requisitos de prácticas en el campo. Y la otra requisitoria es que el ambiente, el carbono, más la biodiversidad, más la capacidad de infiltración de agua en el suelo se miden bajo un protocolo que se llama GRASS, Standard GRASS, y esas son las prácticas que se llevan adelante en el campo. Hay un contrato de 5 años con una renovación automática y eh, perdón. El productor, como decía, debe implementar las prácticas y hubo un proceso en el que hubo un pago de retroactividad probable para los productores que habían empezado en el 2019, pero como decía, la lógica de un programa de carbono es promover que un productor cambie la tendencia del ciclo de carbono, de emisión a captura. Y a partir de ese programa, el productor no tiene costos más que los que realiza en el campo, porque SARA, el programa, se hace cargo de todos los análisis de prefactibilidad con estas plataformas de carga de datos, se encarga de los reportes hacia la certificadora, se encarga de los registros con los costos altos que tiene en las certificadoras de las cuales la más importante hoy es Berra, y se encarga al final de los costos de emisión de créditos también. Entonces el productor lleva adelante las prácticas de pastoreo, de planificación holística del pastoreo con los educadores y los asesores acreditados, instala monitores de largo plazo en el campo para medir carbono, biodiversidad y velocidad de infiltración del agua, más otros atributos del estándar GRAS. En cuanto a las requisitorias del contrato, como dijimos, son a 5 años mínimo, pero a los 5 años se puede renovar automáticamente y hay un premio dado por que el porcentaje que se destina a pago al productor del precio de venta que se logra en el momento es de 55% cuando el productor se retira a los 5 años. Si el productor permanece, como premio a la permanencia, hay un aumento al 60% con retroactividad a todos los primeros 5 años. Y luego de pasados los 10 años, se paga el 70% del precio del mercado del crédito de carbono de ese año. Lo demás es lo que se destina a los pagos de los costos en los que entra el programa de carbono. Cuando, si quisiéramos identificar para un campo de la cuenca de Salado que quisiera visualizar escenarios a futuro, corriendo los límites de la situación actual que incluye esos paradigmas que tenemos de que no se puede producir pasto o que es caro producir pasto, queríamos presentar esta modelización. Entonces, tomamos los principales eh, ítems y ponemos el negocio de carbono ahora como primer punto. En el negocio de carbono, por modelización, sabemos que tenemos un mínimo de secuestro de 5 toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectárea por año y podemos tener un máximo de 8. Tampoco tenemos la certeza de los máximos, pero vamos a poner límites. Hay un buffer del modelo del programa de carbono para contemplar años climáticamente extremos que impidan el secuestro de carbono, para contemplar bajas de algunos productores o para contemplar sesgos o desviaciones en la modelización que pueden llegar a ocurrir. Entonces hay un porcentaje de ese secuestro bruto que va a ese sistema de buffer o colchón que tiene el programa. Entonces, lo neto que le queda al productor para emitir créditos, los BCU, son créditos verificados, podemos ponerlos entre un mínimo de 3,5 toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectárea por año a 5,6.
El secuestro sería ese para un modelo. El precio, si bien hoy estamos pensando en un mínimo de 13, una idea de 15 como promedio y un máximo de 20, sabemos que para el año 2030 el 80% de las empresas más grandes del mundo pretenden ser carbono neutral, por lo tanto, la probabilidad de que salgan al mercado a comprar créditos de carbono es muy alta, con lo cual, si enfrentamos una oferta de bonos de carbono que es muy inflexible, muy limitada, es muy probable que el precio se dispare. Pero para ser cautos, queríamos poner un rango de 13 a 20 dólares. Esto es, un productor podría participar de un 60% en 5 años o un 70% como máximo en más de 10. Entonces, en esto se transforma la venta de crédito de carbono para un productor entre un mínimo y un máximo, hasta 78 dólares con un promedio de 52. Bien, si nosotros a eso seguimos explorando desde el negocio, tranqueras adentro, podemos identificar que a la derecha en el gráfico, perdón, los modelos extensivos dijimos que podían estar en un nivel de 150, 115 dólares, 100 dólares de margen bruto por hectárea por año. Cuando intensificamos vía insumos o alguna receta, podemos llegar a 150. En regenerativo, explorando los límites que ahora vamos a ver a la izquierda, podemos llegar a estos 300 y algo de dólares, y cuando le agregamos el negocio del carbono a 400 dólares. Algo impensado en la situación real actual, eh, porque estamos acostumbrados a que el negocio de cría sea muy variable y de bajo margen. Estos valores, para refrendarlos, esto que dice regenerativo de 300 y pico de dólares, los podemos analizar rápidamente en el cuadrito de la izquierda. Si estamos con un negocio, con un sistema, perdón, de un equivalente vaca por hectárea de carga ajustada a la receptividad, con una preñez del 100% porque analizamos el escenario de que al invierno entran todas las vacas preñadas. Digamos, tuvimos un refugo de vacías que fue reemplazado por vaquillona preñada. No tenemos costo de alimentación, o sea, hay costo directo cero en el rubro alimentación de los rodeos. Y pongamos 200 kilos de peso al destete, algo que un año de recuperación de primaveras como este se dio en muchos campos. Entonces, si sacamos un 5% de merma al destete, preñez destete, y pasamos a potenciar al límite mejor los atributos de edad del primer servicio y de peso de vaca, podemos llegar a estos valores de 300 dólares, 330 dólares. Eh, lo podemos charlar más adelante. Es un corrimiento de los límites normales para pensar que esto se podría llegar a lograr. Acá estamos terminando. Simplemente queremos poner a disposición de, de los que estén observando el webinar que hay una red en la que estamos trabajando que propone un acompañamiento educativo. De hecho, en este momento estamos desde Campo Vivo, el nodo OBIS al que pertenezco, brindando la especialización en manejo holístico en un modelo semipresencial con 3 encuentros presenciales que van rotando de localidad según el año. Este año lo estamos dando en Ayacucho y que termina dejando a un productor, a un técnico con la categoría de educador en manejo holístico, con la posibilidad de hacer una carrera, trabajar también como profesional en asistencia a productores. A la derecha estoy dejando el QR del celular, de un celular. Y hay un acompañamiento en terreno que se potencia con los nodos territoriales. Cualquiera que esté en Paraguay, en Argentina, puede acudir a la red para solicitar un acompañamiento. Y estamos en el medio de este programa de carbono que acabo de presentar, con la posibilidad de que ya el año que viene, dentro del primer semestre, se estén cobrando los primeros campos que entraron en el primer reporte de monitoreo, que son alrededor de 60 en Argentina, más algunos en Paraguay, y que
estamos terminando de refrendarlos y esperando que eso se haga realidad. Bien, de mi lado, muchas gracias y quedo a disposición si hay preguntas, Macarena. Bueno, muchas gracias, Adrián. Podemos hacer, si quieren, si tienen alguna pregunta, pueden habilitar el micrófono o si no, dejarlo por el chat. Recuerden que vamos a estar subiendo la grabación a nuestra página de YouTube para que la puedan volver a ver. También se la vamos a estar compartiendo por mail para que bueno, puedan volver a revisar la clase. Como mencionaba ahí a Adrián, pueden estar ingresando a la página web ahí de de regeneración.com para estar viendo bueno, todo lo que es la oferta en la especialización en manejo holístico. Si alguien tiene alguna consulta, estamos a disposición. Buen día, Adrián, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Sí, a ver, no sé quién habló. Buen día. Iván Pereira, Ah, sí, acá, buen día, Iván, ¿qué aprendí la tal? cámara. Todo ¿Cómo estás? bien. Acá tengo Bueno, dos, tres preguntitas, unas que va sobre la charla que acabas de dar, digamos, en la zona pampeana, digamos, a qué llamás descanso largo, porque yo estuve en la charla de ovinos el jueves pasado también. Y nos mencionaron la misma pregunta y dijeron que en algunos lotes, también en Tierra del Fuego es otro clima y demás, pero que capaz se pastoreaban una o dos veces al año. Eh, Entiendo que acá capaz son más cortos los tiempos de pastoreo, pero bueno, quería saber más o menos cuánto tiempo es un descanso largo para ustedes. bien. ¿Tenés alguna otra? ¿Me Y dijiste? sí, después nosotros el año pasado, yo estoy en la zona de Tapalqué, hicimos un lote de soja. Y nada, la verdad que me vino mucha rama negra y estoy incursionando en este mundo del manejo holístico y nada, quiero hacer la especialización el año que viene también. Y quiero saber, digamos, estoy cambiándole las ideas a mi viejo y a los ingenieros para decir esto se puede combatir, pero bueno, sin la necesidad de gastar fortunas en agroquímicos. Y quería saber cómo es que se combate el maleza o específicamente la rama negra. Bien, como habías dicho tres preguntas, te esperaba, pero No, y la otra es que después de esos lotes de soja que hicimos, el año que viene mi idea es entrar en manejo holístico. Estoy con Pedro Frías hablando. Entonces, nada, para saber si me conviene, obviamente, sembrar algún reirás o ir a pastura como para potenciar un poco más eso. Y después sí naturalizarlo y manejarlo holísticamente, pero bueno, para no dejarlo al suelo descubierto, digamos. bien. Gracias, Iván. De nada. Te quería responder desde la primera que, con un concepto que abarca las otras dos. El manejo holístico, si querés tomar una punta de lo que abarca, que es muy, muy grande, es inmenso, es una propuesta de cambio en la manera en que tomamos decisiones. Entonces, em, si agregamos a eso que tiene la característica de la adaptabilidad a distintas ecorregiones, a distintas situaciones, a distintas escalas, a distintas lógicas de producción, podemos empezar a encontrar respuestas a estas tres preguntas que nos haces. Primero, los descansos son definidos en función de especies claves que encontremos como hay en cada una de las comunidades de poblaciones de todas las especies que hay en el mundo, incluyendo los pastizales o las pasturas que tengamos en cada uno de nuestros potreros o campos. Entonces, ¿hay recetas? No, no hay recetas. Tenemos un rango de tiempos de recuperación más o menos definido que vamos a adaptar en la realidad cuando vayamos a tu campo en Tapalqué para el módulo que armemos, donde vaya a dar vuelta el rodeo, uno de los rodeos de vacas que pase por ahí, y donde contemplemos qué especies tenés, qué queremos
fomentar, promover, mejorar en cada uno de los potreros, de acuerdo a lo que veamos. No es lo mismo un campo bajo natural, bajo dulce, completamente degradado por pastoreo continuo de décadas, que una pastura que tiene 3 años, que incluye alfalfa, otras especies y que queremos no solo resguardarlas, sino promoverlas y además promover que vengan otras especies. Entonces, desde esa mirada, te voy a dar no recetas, sino propuestas de que sigas ampliando tu mirada y que por algo estás acá, así que algo ya estás pispeando. Pero Sí, sí, estoy los leyendo tiempos de el recuperación, libro. Estoy leyendo el perdón, libro también. ¿cómo? Estoy leyendo el libro de Ah, ahí bueno. de... Entonces, más o menos sabés de qué hablo, pero los tiempos de Sí. recuperación son bien diferentes de lo que normalmente vemos. No, no puedo hablar de tu campo porque no lo conozco, pero en general, y no, no me extiendo mucho porque me van a matar, la decisión de permanecer en un potrero o de volver a un potrero la tomamos en función del stock de pasto que vemos, del rodeo que tengamos y su requerimiento, por lo tanto, de qué demanda, y eso nos define la cantidad de días que vamos a estar. ¿Y cuándo volvemos? Y cuando verdea ese potrero, cuando ya está listo, cuando no tengo pasto en otros potreros. Entonces, ese modelo de toma de decisiones es el que nos llevó a este nivel de degradación, análogo a lo que ocurre en Patagonia con la desertificación, o a la sabana del sur de la selva tropical en África. Esa misma lógica nos pone en un nivel de emisión de dióxido de carbono por degradación de los suelos, pérdida de materia orgánica. La propuesta es dar vuelta a todo, pero para eso nos vamos a adaptar lo que vos necesites en ese campo, con los rodeos que tengas, las demandas de los rodeos. Yo hoy te podría decir, en primavera tendrían que estar entre 50 y 60 días de descanso y en pleno verano desde 80 a 120 días. No, no hay una receta, pero son bien, bien diferentes de lo que seguramente estás haciendo hoy. Entonces, bueno, hoy hablamos de cría, pero no es lo mismo para tambo, no es lo mismo para lotes de invernada. Por lo tanto, dejo la puerta abierta, sigamos cuando quieras, Iván. Con respecto a la situación del lote de soja que no sabés a dónde ir y que tenés rama negra, bueno, lo mismo. La observación de esa rama negra nos dice que tuvo una ocasión de instalarse. Vos sabés que la rama negra tiene una semilla que vuela, que se instala no de tu potrero, sino de otros potreros. Viene con el viento y ocupa nichos que están libres. ¿Cómo? Y hay suelo desnudo. Y hoy tenés la rama negra, pero podés tener tajetes, o sea, chinchilla, podés tener cardo, podés tener una inmensa variedad de especies que son normalmente anuales, con una estrategia de colonización de nichos, y que son las primeras que aparecen en una situación de rastrojo o de suelo desnudo. Entonces, es lógico que tengas rama negra, pero también empezar a saber que hay una sucesión secundaria de especies que te va dejando en una cada vez mayor proporción de especies perennes, con un comportamiento de largo plazo, que en algún momento se te pueden instalar en el campo, sobre todo en la zona de Tapalqué en la que vos estás, que no tiene seguramente tanta historia agrícola, probablemente consigas por sucesión secundaria llegar a un pastizal parecido al que había originalmente. Lo que no quita que acelere los procesos y que pongas una pastura polifítica, ni siquiera pasando por un verdeo. Pero bueno, de nuevo, vamos al campo y lo vemos. No, no, olvídate, al campo van a venir. Estoy hablando con Pedro Frías casi todos los días. Le estoy volviendo loco, pobre, pero sí, 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 Ok, estoy a full para meterle a este sistema porque veo que es muy viable e incluso nada, leyendo el libro y viendo un poco todo, es realmente muy, muy bueno. gracias. Hay otra consulta en el chat. Adrián, preguntan si se puede acceder a algún documento que tenga las planillas de Excel que se usaron para volver a analizar el modelo presentado. Em, sí, podría. Pasa que son planillas, como todos los Excel, hechos a medida de la información que volcamos y no son muy fáciles de entender. Sí te puedo pasar la presentación, no sé con quién estoy hablando, quién dejó esa pregunta. Javier, Eh, Javier Campaña. bueno.
pero te puedo dejar la presentación, sí. De hecho está acá, pero te la puedo pasar en formato, no sé, PDF. Pero te lo quiero adelantar, es una modelización que lo único que hace es ubicarte, ayudarte a ubicarte en qué modelo estás y hacia dónde podrías ir tocando las variables críticas. No sería recomendable que tomes decisiones en función de ese modelo, porque habría que llevarlo a tu propio sistema. Pero sí, lo compartimos. Ahí sugerimos, Está mi teléfono por ahí, podemos seguir con el que quiera. ahí está, perfecto, Javier. Bueno, si no hay otra consulta, si te parece, Adrián, podemos ir cerrando. Perfecto. Bueno, Muchas muchas gracias a todos. gracias a todos. Que tengan buen día. Gracias, buen día a todos.